Bienvenidos a este nuevo video tutorial de SQL Server 2008. Mi nombre es Roberto Pozo y hoy les hablaré sobre la primera parte del comando select en el SQL Server Management Studio. Veremos cómo poder hacer consultas en nuestras tablas. Ante cualquier duda que tengan pueden comunicarse por el correo electrónico que aparece en pantalla, seguirnos vía Twitter o ingresar al blog angaroasoft.wordpress.com. Para trabajar con la sentencia select, primero debemos especificar tres cosas. Primero, especificar qué es lo que queremos hacer, especificar qué es lo que queremos obtener y especificar dónde está la información. En este caso, tenemos un ejemplo que es obtener todos los datos de la tabla libros. Acá podemos ver, especificar qué queremos hacer, queremos obtener. ¿Qué es lo que queremos obtener? Todos los datos. ¿Dónde está la información? En la tabla libros. Para poder obtener esta información utilizamos la sentencia más básica, la cual es, primero, obtener, que sería select, todos los datos, colocamos un asterisco. Este comodín, el asterisco, le indica a nuestro motor de base de datos que son todos los datos, todos los campos que estén almacenados dentro de nuestra tabla, los que va a seleccionar, los que va a obtener, los que va a buscar. Entonces, select asterisco, ¿dónde está la información? En la tabla libros. Damos a ejecutar y ahí nos muestra inmediatamente todos los libros que tenemos o todos los datos que tenemos dentro de nuestra tabla libros. Como pueden observar, tenemos el ID del libro, el ID de la editorial, el título de cada uno de los libros, el copyright, la categoría que pertenece a cada libro, el precio de cada uno de los libros y el ID de cada uno de los autores. Bien, pero eso no es todo para poder utilizar el select. Nosotros podemos especificar acá también un criterio de búsqueda de dato campo, es decir, que nos busque según el criterio almacenado en un campo bajo ese dato establecido. Por ejemplo, podemos colocar acá, supongamos con el mismo ejemplo, obtener todos los datos. Vamos a colocar todos los datos de la tabla libros que pertenezcan al autor número 1. Entonces, colocamos escritos por el autor número 1. ¿Qué hacemos en este caso? Volvemos a colocar con nuestra sentencia básica, seleccionar todos los campos de nuestra tabla libros, donde el ID autor sea igual al autor número 1. Ejecutamos nuestra sentencia y acá observamos que el ID del autor todos son 1 y encontramos los libros que ha publicado el autor 1, el ID editorial, el ID del libro, el copyright escrito del libro, la categoría a la que pertenece cada libro y el precio de cada uno de los libros. Muy bien, ahora supongamos, vamos a eliminar todo esto. Supongamos que nos están pidiendo todos los datos almacenados en la tabla autores. Escribimos nuestra sentencia select, asterisco from autores. Ejecutamos y ahí tenemos todos los datos pertenecientes a la tabla autores. El ID del autor, el nombre y el apellido. Si nos pidieran toda la información de la tabla categorías, hacemos exactamente lo mismo y aquí colocaríamos en vez de autores, categoría y ejecutamos nuestra sentencia. Tenemos el ID de la categoría y la categoría, el nombre de categoría. Con esta sentencia base podemos trabajar con nuestras tablas fácilmente y obtener los datos. Sin embargo, va a haber momentos en que necesitaremos hacer unas consultas más complejas. Vamos a empezar a indagar un poquito en ellas. Volvamos a la selección de todos los campos de nuestros libros.
Vamos a trabajar con nuestros libros. Seleccionamos todos, damos a ejecutar y vemos. Resulta que acá nos solicitan que quieran ver el título y el precio de los libros. Entonces usemos algo muy sencillo. Escribimos nuestro select y aquí, en vez de escribir este asterisco, vamos a definir exactamente qué campos queremos utilizar. Vamos a utilizar el campo título y el campo precio. Entonces seleccionamos título, coma, precio de la tabla libros. Seleccionamos, ejecutamos y ahí pueden observar que tenemos todos los títulos y todos los precios. Excelente. Como han podido ver, ya está cambiando un poco nuestra manera de poder obtener resultados. Pero ahora resulta que nos están solicitando que mostremos el título, el precio y el copyright. ¿Qué hacemos? Simplemente acá, después del precio, escribimos el campo copyright y ejecutamos nuestra sentencia. Podemos observar título, precio, copyright. Muy bien. Pero resulta ahora que nos están solicitando mostrar el título, el precio, el copyright y el ID del autor. Simplemente venimos acá, escribimos ID del autor, como tiene espacio va separado, y ejecutamos nuestra sentencia. Acá podemos ver entonces que hemos ingresado el ID del autor también. Muy bien, pero ahora resulta que no quieren que se muestre en ese orden la información. Quieren que primero se muestre el ID del autor, luego el título, el copyright y de último el precio. Entonces nos están pidiendo primero el ID del autor, el título, el copyright y el precio. Estupendo. Simplemente, ¿qué hacemos acá? Colocamos nuestra sentencia select, indicamos qué es lo que necesitamos, la ID del autor, el título, el copyright y el precio de nuestra tabla libros. Ejecutamos nuestra sentencia y ahí tenemos el orden establecido. ID del autor, título, copyright y precio. Pueden notar la flexibilidad que tenemos al trabajar con nuestras tablas con la sentencia select. Sin embargo, hasta aquí no solamente llegamos, podemos hacer todavía más compleja nuestra búsqueda para mostrar nuestros datos. Supongamos que necesitamos saber cuántos libros tenemos en total almacenados en nuestra tabla libros. Simplemente hacemos algo que se llama count, es decir, vamos a contar cuántos datos registrados en la tabla tenemos. Para eso escribimos count, paréntesis, asterisco, asterisco, recordemos que es todo. Cerramos el paréntesis y le decimos que es de la tabla libros. Ejecutamos nuestra sentencia y acá tenemos sin nombre de columna, claro, no tenemos una columna establecida, un nombre establecido para el conteo, entonces colocamos acá sin nombre de columna. Sin embargo, acá podemos ver que son 10. Confirmemos que son 10. Select asterisco from libros. Ejecutamos. Y acá abajo podemos ver que son 10 filas. Acá vemos que son 10 filas. Entonces, nuestro conteo ha sido realmente verdadero. Pero ahora resulta que nos están solicitando que ordenemos los resultados. Volvamos a lo anterior. Volvamos a este select.
Acá nos están pidiendo, ejecutémosla, nos están pidiendo que los libros se muestren ordenadamente por ID de autor. Es decir, ID autor 1, ID autor 2, ID 3, 5, 4, 7, lo que sea. Como podemos ver, acá están de forma desordenada y nos piden que los ordenemos por el ID del autor. Entonces simplemente colocamos acá una nueva sentencia que es el order by. Seleccionamos que es por el ID del autor y ejecutamos. Como pueden observar ahora, aparecen ordenados todos los ID y de ahí nos aparecen nuestros títulos, nuestro copyright y los precios. Con esto podemos obtener de una forma ordenada, según el criterio dato campo, podemos obtener la información. Perfecto. Pero ¿qué pasa si nos piden ahora que no sea ordenado por autor, sino por el precio? Simplemente cortamos acá y colocamos que sea por el precio. Ejecutamos nuestra sentencia y como pueden ver, aquí está ordenado por precio. Fíjense que la idea del autor ya cambió el orden, se volvió a desordenar, pero el precio sigue en un orden ascendente, de menor a mayor. Pero ¿qué sucede si quieren que nuestra información aparezca, por ejemplo, así como está ordenada por el precio, pero de mayor a menor? Simplemente colocamos esta palabra que significa descendente. Ejecutamos nuestra sentencia y como pueden observar, ahora aparecen los precios de mayor a menor. Con esto podemos jugar mucho y podemos jugar el orden de cómo mostrar la información, los campos, cómo van a ser mostrados, no mostrarlos como los teníamos. Selección por libro, veamos cómo teníamos estructurada nuestra tabla originalmente. ID libro, ID editorial, título, copyright, categoría, precio y ID autor. Nosotros hemos modificado para que nos aparezca primero el ID del autor, el título, el copyright y el precio, y que esté ordenado por los precios en forma descendente. Veamos la diferencia de las dos tablas. Como pueden observar, acá tenemos la primera sentencia, select, es esta. Nuestro primer select, ordenados de forma descendente, es esta, donde tenemos el ID autor, título, copyright, precio, ordenados por precio en forma descendente, de mayor a menor. Y acá abajo tenemos donde mostramos todos los campos: ID libro, ID editorial, título, copyright, categoría, precio, ID autor. A medida que necesitemos el orden establecido para mostrar nuestra información, es como nosotros seleccionaremos y diremos el orden a mostrar de nuestras columnas. ¿Qué pasa si ahora queremos mostrar en nuestros resultados la categoría? Colocamos la categoría simplemente, ejecutamos nuestra sentencia y ahí tenemos la categoría también. Queremos mostrar solamente los títulos, eliminamos todo. Ejecutamos la sentencia. Fíjense que aquí yo voy a seleccionar que me muestre solamente los títulos, pero que igual me los ordene por el precio en orden descendente. Voilà. Ahí está. Como yo sé que
tabla libros, tengo un campo, una columna que se llama precio, simplemente le digo que me muestre todos los títulos de la tabla de libros ordenados por la columna precio en forma descendente. Como yo sé que hay una categoría también, que me los muestre por categoría. Ejecutamos la sentencia y ahí me la está mostrando por categorías. Observen que tenemos una gran flexibilidad para poder trabajar con el Select. Como siempre, ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse por el correo electrónico que aparece en pantalla al principio del video tutorial, seguirnos vía Twitter o ingresar al blog angaroasoft.wordpress.com.